un toque divino tuyo también, Señor. Haznos hombres y mujeres listos, Señor, para ser embajadores en tu nombre. Tú nos dices en tu palabra que somos embajadores. Hablamos de ti, Señor, oh Dios, responsables de lo que tú estás haciendo con nosotros. Oh, equípanos, Señor. Si hay algo que en nuestras vidas te estorba, quítalo de nosotros, Señor. Límpianos con la sangre de Jesús, nuestra mente, que no haya ningún pensamiento que nos perturbe, nada que estorbe que tu palabra penetre, Señor, taladre y llegue a lo más profundo de nuestra vida. Te damos la gloria, te damos la honra, el honor y la alabanza solamente a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, yo quiero compartir, por supuesto, el pastor Juan Carlos tiene una línea en lo que el Dios le ha manifestado, fundamentos del reino de Dios, pero yo quiero compartir algo que va muy, muy con lo que Dios me ha dado desde que yo le conocí al Señor. Yo creo que un llamado que Dios hizo en mi vida fue un llamado evangelístico. Y yo quiero hablarte esta mañana de esto, del tema del evangelismo en la iglesia. Y especialmente sentí hacerlo porque Dios nos ha manifestado, y esto ya lo sabéis algunos, y no, lo digo ya, que en el mes de marzo, Dios mediante, vamos de nuevo a ir a la calle y vamos a compartir con las personas, especialmente en los lugares claves de la ciudad de Murcia, el evangelio del reino de Dios. Vamos a estar levantando su nombre, como algunos se acuerdan de aquellos momentos tan hermosos que íbamos allí a la plaza de Santo Domingo, y allí pues cantábamos las canciones que aquí teníamos y también predicábamos el evangelio. Y nosotros como cristianos tenemos una urgencia, hay una urgencia en nosotros de compartir el evangelio. La palabra de Dios tiene un montón de textos, algunos de ellos vamos a leer esta mañana, van a ayudarme un poquito en los mismos. Y vamos, para leerlo primero, introducirnos vamos a ir al libro de los Salmos, al capítulo 126, donde especialmente las últimas palabras, esto podemos ahí ver, aunque está en otro contexto diferente, pero esto hay algo para nosotros. Vamos a ver a alguien que tenga la lectura, yo le voy a acercar el micrófono para que lea en voz alta, estamos grabando también esto, además de saliendo a través de Radio Vida. Salmo 126. Alguien puede venir aquí y vamos a leerlo, por favor. Salmo 126. Ahí en los últimos versículos hay algo que Dios nos está diciendo relacionado con el tema del evangelismo. Los últimos, ¿no? Eso de ahí. Todo, vale. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa, y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Señor, como los arroyos de Neguez. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Gracias, varón. Ahí en la parte final, sabes que en ese contexto estábamos hablando del tiempo del pueblo de Dios en Babilonia, donde estaban 70 años, y él hoy comienza diciendo al principio: cuando el Señor hiciere volver nuestra cautividad, un tiempo difícil, donde se lloraba, donde se estaba en desolación, aunque el pueblo hebreo en Babilonia tuvo mucha libertad y muchas cosas más, pero está hablando de una situación difícil, y al final dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo, dice, segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá como dice, con regocijo, trayendo sus gavillas. Ahí habla dentro del contexto en el cual estamos esta mañana, de la necesidad de que sembremos, y dice que iremos sembrando y llorando, porque a veces uno, cuando estamos compartiendo con los vecinos, con los amigos, en la empresa donde trabajamos, vemos que la gente es dura, le cuesta entender esto.
y a veces hay mucho llanto, y a veces incluso el llanto es necesario para depender siempre de Dios. Nosotros somos solo facilitadores en todas las cosas. Es Dios quien convence, es Dios por su Espíritu Santo que sabemos que toca el corazón, pero Dios nos ha dado un trabajo, una tarea. Digo que este contexto, lo tomo este texto del final, los versículos, porque estamos hablando de lo que es el evangelismo. Es algo muy importante en nosotros que podamos sembrar. Dice en el capítulo 13 de Mateo, no hace falta que lo busque, dice, el sembrador, que dice, salió a sembrar. ¿Sabéis? Lo que Dios nos pide es que sembremos. Dios no nos pide de que cada semilla que sembremos se tiene que convertir, pues no sé, 5, 2 o 1 persona. La responsabilidad nuestra no es otra que el sembrar la semilla preciosa, ¿ok? Vamos al mandato de Jesús, que pueden buscarlo ahí, para si lo quieren anotar, y alguien también, por favor, otra persona puede leer en el capítulo 28, el último capítulo de Mateo, Jesús antes de ascender a los cielos, hay ahí unas palabras poderosas para nosotros que tenemos que hacerlas nuestras. Otra persona que quiera leer y compartir 28 del 18 al 20, por favor. Ahí tenemos también una instrucción, y las instrucciones en la Biblia, lo que Dios deja en su palabra, son instrucciones para llevarlas a cabo. Alguien que venga acá y tranquilamente, sin prisa, pueda leer ese capítulo 28, los versículos 18 hasta el 20. Por favor, ¿puedes venir aquí un momentito? Sí, oye, me acerco ahí un momentito. Sí. Mateo 28, 18 al 20. Sí. Vale. Dice, Jesús se acercó a ellos y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Esta es una versión que la sierva tiene, pero enriquecedora. Dice, en la versión Reina Valera, el Señor se acercó y se acerca a nosotros y nos dice, toda potestad o autoridad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Y entonces hay un mandato bien claro que dice, id. Este es un imperativo. Esta no es una opción. Esto no es decir, bueno, mira, si tienes tiempo, pues hazlo. Pero no. Ahí le está hablando a los discípulos, a los que habían estado con él 3 años largos, y les dice, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, a toda nación, a toda etnia. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Él nos envía a sembrar la semilla del reino de Dios. Esta no es una obra, hermanos, cuando nosotros hablamos a las personas, una obra que depende de nosotros. Esta es una obra, tú siembras la semilla y, como sabes, hay 4 tipos de terreno donde sembramos. Dios nos dé sabiduría para sembrar en el terreno que dio, ¿a cuánto? A 30, a 60 y a 100 por 1. No podemos tirar la semilla, no podemos echarla también, como dice el Señor en Mateo, cuidado de sembrar a personas que no la reciben y se vuelven después contra vosotros. Pero Dios nos pone la urgencia. Él, el Señor Jesús, ahí en Mateo, como hemos leído, nos dice, id y predicad. Ahora, podemos decir esta mañana, bueno, lo importante es dar testimonio. No cabe la menor duda que es así. Nosotros no podemos decir, bueno, hablamos y vivimos de otra manera. Hay un refrán que dice que las palabras se las lleva el viento y los hechos son los que arrastran. Es necesario que nosotros mostremos que somos hombres y mujeres que hablen el evangelio, que seamos nosotros. Nuestra vida se note que somos cristianos, que de verdad hemos nacido de nuevo, que hemos tenido un encuentro personal con el Maestro, que desde que le conocemos nuestra vida cambió nuestras costumbres, cambió nuestro lenguaje, cambió nuestros hechos. Estamos andando en las obras que Dios ha preparado de antemano. Pero yo creo que no basta solo con las obras, el testimonio, sino también
tenemos que llevar la palabra. Creo que Billy Graham decía cuando predicaba el Evangelio, hay que llevar un vaso de agua en una mano y en otro el Evangelio, la palabra de Dios. Es necesario, hay una urgencia, id por todo el mundo. Y por todo el mundo significa el vecino más cercano a ti, tu familiar, el que vive a tu lado. Tú tienes el deber, según dice ahí el Señor. Dice, irá andando, recuerda lo que hemos leído antes en el capítulo 126, irá andando y llorando el que lleva la semilla, la preciosa semilla. A veces decir a una persona buenos días o buenas noches, o decirle en el espíritu que Dios te bendiga, ¿sabes que es una forma de sembrar semilla? Entonces, si tú vives y además de vivir lo expresas con tu palabra, la palabra tiene un efecto en la persona que realmente está escuchando. Sabes que en todo esto hay 3 elementos importantes. En la comunicación del mensaje está el que comunica el mensaje, ¿verdad? El mensajero, está el mensajero, está el mensaje y está el receptor del mensaje. Estás tú y estoy yo. Yo tengo que estar bien listo, tengo que estar bien preparado. Y cuando hablo de preparado estoy hablando de una vida llena del Espíritu Santo. Condición sine qua non para poder predicar, ser investido del poder de lo alto. Vamos allá al capítulo 1, verso 8. Otra persona, capítulo 1 de los Hechos 1:8. Están los 120 en el aposento alto. El Señor le está dando instrucciones. Y vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, condición sine qua non para poder predicar el Evangelio a la iglesia o los individuos es que estén llenos del Espíritu Santo. ¿Alguien lo tiene? Por favor. Sí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien, y entonces saben que en el Pentecostés, en el momento especial, llegó esta llegada del Espíritu Santo, vino la unción, sopló el viento sobre ellos, fueron equipados, ¿verdad? Y entonces, sabéis que esto ocurre en el capítulo 2, y empiezan a hablar el mensaje, las maravillas de Dios en otras lenguas, dice, según el Espíritu les daba que hablase. Y se levantan los 11 con Pedro, como si fueran los otros que están predicando, aunque no solamente es uno que se llama Pedro, pero están ahí apoyándole, y entonces abre su boca y Dios habla a través de él, lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas se convirtieron en aquel primer mensaje? ¿Recuerdan? 3.000 personas. Estaban listos porque la cosecha estaba ya preparada. El Señor Jesús dice, alzad los ojos y mirad que los campos están, ¿cómo dice? Listos para la siega. Las personas son esa mies que necesitan el Evangelio. Cuando estamos mirando el mundo en el cual vivimos, hermanos, cuando yo veo una de las últimas noticias dadas ayer o antes de ayer en Zaragoza, un capitán mata a su esposa que se había separado como 3 meses y mató a su hija también de 5 años y luego él se suicidó. Y bueno, decimos, estamos acostumbrados a eso. O 2 locos hermanos en una gasolinera de Barcelona que van a ponerle combustible a su coche y viene otro hombre y en un descuido le roza un poquito el coche. Hubo tal enfrentamiento que se salen los 2 hermanos y con una navaja apuñalan a este hombre dejándolo muerto. Cuando vemos cómo está nuestro mundo, jóvenes que están en la droga, la situación en la cual está el mundo, yo no me deprimo, a mí me anima a decir, hay una esperanza, hay un evangelio que todavía hay que predicar y hay que enseñar. Si están de acuerdo conmigo, no me deprime eso, claro, me entristece porque esas noticias no son agradables, pero eso me habla de carencias, las carencias que mucha gente tiene porque no conoce al Señor. Ustedes saben que desde el día 1 de enero de este año hasta ahora hay mucha gente que está pasando el síndrome de abstinencia del tabaquismo, del tabaco. Y hay gente en un día de los que llevamos, hoy es día 14, como 25.000 personas creo que solo en Madrid fueron atendidas en diferentes centros de salud. Gente que busca el parche, gente que busca, pues de alguna forma, psicólogos, psiquiatras, gente para poder superar el síndrome de abstinencia. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, hablamos de un Evangelio de liberación. Y Dios nos liberta del pecado y de toda esta adicción que podamos tener.
En uno de estos días estábamos en la radio y yo sentía urgentemente que aquí podamos, en este lugar, dedicar tiempo para que la gente que quiera ser libre de cualquier atadura, de cualquier adicción, pueda ser libre. Yo lo creo totalmente, porque el Evangelio dice que es como poder de Dios. ¿Pueden leerlo esto, por favor? Vamos a buscarlo en Romanos capítulo 1, verso 14, 15 y 16. Otra persona. Así es que yo, cuando veo estas cosas, yo digo, Señor, dame pasión por darles un mensaje que realmente la gente le haga bien. El mensaje del Evangelio es un mensaje que hace bien. ¿Cuántos lo creen esto? Y tenemos que verlo eso y poder llevarlo a los demás y darles esperanza a los que no tienen esperanza. Vamos a buscar, por favor, ¿alguien lo tiene allá? En el capítulo 1 de Romanos 14 al 16. Y necesitamos darnos cuenta de esta situación en la cual el mundo está. Necesitan más que nunca urgentemente la terapia del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Vamos a leer. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estéis en Roma. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Aleluya. Dice ahí, a sabios y a no sabios, a griegos, que los que tienen una cultura elevadísima, dice, me siento deudor. Dios me ha dado algo que yo no me lo puedo quedar. Nosotros, si recibimos el mensaje, las buenas nuevas, no es para quedárnoslas a nosotros, sino para transmitirlas a otros, con la vida y con nuestra boca. Amén. Es importante eso, dice, ¿por qué? Porque el Evangelio dice es poder de Dios para salvación. La palabra salvación ahí no solamente es el perdón de nuestros pecados, es la liberación. Liberación interna. Hay una vida vieja que arrastramos, hay adicciones que llevamos, hay ataduras que tenemos, pero creemos que cuando predicamos el Evangelio completo, eso es muy importante, el Evangelio completo es salvación, sanidad, liberación. El Evangelio es poder. La palabra ahí que usa es dinamis. De ahí viene la palabra dinamita. Dinamis. El poder de Dios para salvación a todo aquel. Así es que, hermanos, yo en esta mañana estamos llevando esto, poniéndolo ahí, porque debe haber en nosotros una urgencia de ver un mundo, de ver a las personas que están desquiciadas, vacías, muchos que ya están de vuelta de muchas cosas, incluso de la política. Unos pusieron su esperanza en unos, ya están desilusionados, desencantados. Pero del Evangelio del Reino, ¿cuántos están desencantados aquí esta mañana? Estamos aquí. ¿Cuántos están desencantados del Evangelio? Yo sé que estaba. Pero es bueno hacer esas preguntas de vez en cuando. Aleluya. Así es que del Evangelio, hermanos, yo todo lo contrario. Yo estoy desencantado de muchos que dicen ser, que son cristianos, pero otra cosa es lo que viven, otra cosa es lo que están haciendo. Por lo tanto, es importante que en un desencanto en general, en una inseguridad que vivimos, ¿quién va a traer una sociedad mejor? Sino un pueblo, uno por uno, que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Que cada persona ha experimentado lo que antes era y lo que es ahora. Vamos a ver esa urgencia en el mismo Pablo cuando él habla. En el capítulo 1 de Corintios, busque el versículo 16. Podemos leer hasta el final, porque Pablo habla ahí de 1 de Corintios 9, 16. Solo me interesa el 16. Y entonces Pablo en ese capítulo está defendiendo su ministerio. Él está diciendo, yo no estoy en el ministerio para que me den dinero, yo no estoy en el ministerio para ser gravoso a los hermanos, me es impuesta una necesidad. Dice, ay de mí si no predicase el Evangelio. He sido llamado para eso. Adelante, puede venir acá y leer, por favor, o yo me acerco mejor. Capítulo 9, verso número 16, por favor. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciase el Evangelio. Aleluya. Fíjate, Pablo está diciendo, ay de mí, me es impuesta necesidad. No puedo decir, bueno, que prediquen los pastores,
que hagan la obra ellos. No, esto es dado para todos los cristianos. Predicar el Evangelio es una necesidad que tenemos todos los cristianos. Es más, yo en la condición en la cual Dios me parió en ese sentido de la palabra, en el llamado evangelístico, yo creo que no hay gozo más grande para mí después de la salvación, de ver llevar a las personas a los pies de Jesús. Yo no sé si aquí alguno ha experimentado eso. Pero cuando Dios te use como facilitador para hablarle a tu jefe, a tu compañero, a tu vecino, como Dios diga, Él va a preparar el encuentro. Y tú veas que Dios te ha usado y que has llevado a alguien a los pies de Jesús, pues tú vas a experimentar aquello que dice el Señor contando la parábola de las 99 ovejas. Un pastor que tenía 100 ovejas, se perdió una de ellas, fue a buscarla, la encontró, la curó, la puso sobre sus hombros y la llevó donde estaban las demás. Y dice, acaba con la moraleja diciendo, así habrá más gozo en el cielo y y en la tierra por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Yo te invito en el nombre de Jesús, a ti y a los que nos escuchan a través de Radio Vida, a experimentar en tu vida el sembrar el Evangelio y a experimentar tener ese hijo o esa hija espiritual. Somos llamados a tener hijos espirituales. Somos ovejas. ¿Cuántas hay aquí de ovejas? Aleluya. Y hay un buen pastor que es el Señor. Y el Señor, cuando nos salva, nos sana de todas nuestras cosas, entonces Él nos prepara como a la mujer para que se quede encinta o embarazada, o como queramos llamarlo, y pueda tener hijos. ¿Tú sabes que has sido llamado para tener hijos espirituales? Hay que orar. Hay que decir, Padre, yo quiero tener hijos espirituales. Como decía Raquel, dame un hijo Jacob, que si no me muero. Y nosotros debemos decir, Padre, hermanas y hermanas que estamos trabajando en las casas, con los compañeros, con los vecinos, cuando vamos a comprar algo en el supermercado, cuando vamos a la panadería, cuando estamos en cualquier momento, vamos en el autobús, Dios va a poner en nosotros una palabra oportuna, una palabra sazonada para dar esperanza y para dar un mensaje que necesitamos. No son los pastores los que paren ovejas, son las ovejas las que tienen descendencia, ovejitas. Corderitas son. Aleluya. Así es que nosotros, hermanos, no lo digo esto para que nadie se sienta culpable, ni mucho menos. Y mire, cuando estamos ahí en la radio y estamos ahí predicando o escuchando un mensaje, orando, si confiamos de verdad que Dios haga la obra en Él, Él lo va a hacer. Y hay que todos los días salir listo y preparado para decir, Señor, dame hijos espirituales. Pablo dice, me es impuesta necesidad de predicar el Evangelio. Y dice, ay de mí. Dios te va a pedir qué has hecho con el Evangelio que te he entregado. Te va a pedir cuenta. Y si tú lees ahí, desde el 16 hasta el final, él está hablando, me hago a judíos, me hago a los que están sin ley, como si tuviera yo también sin ley, me hago a todos para ganar a todos. Saber estar. A veces no es cuestión de abrir la boca, es cuestión de esperar que Dios abra tu boca y Él va a poner la palabra. A lo mejor pocas palabras. A lo mejor cuando estás predicándole a alguien, lo que necesita ese alguien es que tú le escuches a Él. Y le mires a los ojos. Y la persona que te está hablando necesita a alguien que le mire a los ojos y lo comprenda, Él la comprenda. ¿Están conmigo en este sentido? No es cuestión de abrir la boca por abrirla, hermanos. Es un grave error esto. Yo recuerdo cuando conocí al Señor ya bastante tiempo. Yo soy de una familia de 12 hermanos. Cuando yo, después de recibir a Cristo como mi Salvador y Señor, yo me fui primero, ¿a quién más yo podía amar sino a mi madre? Y la cogí en la habitación donde estaba y le dije, mamá, yo tengo algo que Dios me ha dado que no tenía hasta ahora. Y empecé a compartirle, pero en vez de compartirle el Evangelio, empecé a contender con ella, hacerle ver los errores que tenía la iglesia donde ella asistía. Y a decir esto y lo otro y lo más allá.
Yo creo que debemos de ser cuidadosos en el mensaje que tenemos que predicar. No es apología, no es contienda con la gente, si la Virgen sí, si la Virgen no, si esto, aquello, lo demás allá. La gran necesidad que tienen evangélicos, católicos, es nacer de nuevo, tener una experiencia con el Señor, una conversión. Y el Espíritu Santo se va a encargar de poner a las personas donde tienen que estar. El Señor añadía, dice, a la iglesia, después del capítulo 2, en el último dice, el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Yo creo, hermanos, que evangelizar es como respirar, nos sale. A mí, bueno, yo creo que eso, a mí lo que me acontece, al menos. Evangelizar es como respirar. Y bueno, a veces uno se tiene que retener. Estábamos viendo la película de Lutero y yo sentía y decía, Padre, levanta Luteros en España. Y cuando veía las crónicas de Narnia, veía el Aslan, el león, decía, oh Dios, tú vas a regresar. Padre, que toda la gente esté preparada. Yo no sé lo que decía. Oiga, que va a regresar, creo que decía. Va a regresar el león de la tribu de Judá. Oh, yo creo, hermanos, que cuando estamos enamorados del Jesús de los Evangelios, cuando estamos viviendo con Él un romanticismo diariamente, nos sale por los poros el compartir con otros el Evangelio. No dejes que las circunstancias, no dejes que como tú no ves aparentemente que hay resultado, uno dice, bueno, pues ya, como hay algunos que piensan por ahí, bueno, como Dios ya sabe los que tienen que ser salvos, pues Dios se encargará de traerlos. Se cruzan de manos y dicen, bueno, pues ya Dios los traerá. Esa es una falsa concepción. El Señor dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El Evangelio del reino es Cristo Jesús. Es que somos pecadores, el mensaje sencillo, que Dios nos creó para estar con Él, pero el pecado nos separa de Dios. Y la solución para unirnos a Dios no es otra que volver a Él a través de Jesucristo, que Él hizo todo, y no se trata de lo que yo voy a hacer, sino lo que Él hizo y que yo crea lo que Él hizo, y recibirle como mi Señor y Salvador. Y yo creo, hermanos, yo les animo en el nombre de Jesús, que podamos sentir la pasión que tenía Pablo aquí, que decía, ¡ay de mí! Es decir, no, es que era un apóstol. Apóstol significa enviado. Yo creo que Pablo también era un evangelista. No estamos hablando de grandes evangelistas, el don de evangelista. Estamos hablando de que todos nosotros somos evangelistas. Diga, yo soy un evangelista. Por lo tanto, yo tengo que compartir. Y para compartir tengo que respaldar con mi vida lo que voy a compartir. Amén. Es muy importante. Pero no olvides que cada persona tiene que tener un encuentro personal con Él. Muchas veces lo reducimos todo al testimonio. Yo no estoy menospreciando el testimonio, por favor. No tenemos derecho a hablar algo que no estamos viviendo. Pero siempre me viene un poquito la experiencia de Tomás. Sabes que había en el capítulo 20 de Juan, el Señor resucitó y se apareció a los que estaban en el aposento alto. Allí tenían la tranca para que no entraran por si venían por él. Él entró sin que le abrieran la puerta. ¿Conoces esto? Y Pedro y los demás le dijeron, Tomás, hemos visto al Señor. Hemos visto sus manos, sus pies. Él ha resucitado. Y le estaban dando testimonio, estaban evangelizando. Y él dijo, oh, yo quiero ser pragmático, yo quiero experimentar eso. Yo si no lo veo, no lo creo. Como mucha gente. Están diciendo, yo quiero verlo para creerlo. No, hay que creer para ver. Y entonces, saben que a los 8 días después, el Señor Jesús dijo, con este voy a tener un encuentro con Él, personal. A este lo voy a evangelizar yo. Recordad. Y le dijo, ven aquí, Tomás. Ven aquí, pon tus dedos en mi costado. Mira mis manos, mira mis pies. Y cuando él lo vio, cayó y dijo, Dios mío, Señor mío y Dios mío. Y le dijo, porque creíste, Tomás, porque vistes, creíste, más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Quiero decirte con esto, hermano, que yo creo que Dios con cada uno tiene que tener un encuentro.
Que no basta que yo se lo diga a la persona. Que no basta que yo le testifique a la persona. Dios tiene que salir a su encuentro. Dios tiene que salir a su encuentro. Pedro le dijo, oh, hemos visto a Jesús. ¿Cómo has estado por ahí deambulando por las calles de Jerusalén triste? No sabes lo que te has perdido. Y llegó el momento de ese encuentro con Jesús. Yo creo que en la evangelización, yo creo que Dios toca cuando uno está durmiendo, cuando uno va en el coche, cuando uno está viendo una puesta de sol. Él puede usarnos de mil maneras, pero lo bueno es que tú te des cuenta que eres una herramienta que Él tiene que tomar en las manos para llevarles el mensaje poderoso del Evangelio. Hay una cita por ahí que Pablo le dice al pastor Timoteo: predica a tiempo, ¿y qué dice más? Y fuera de tiempo. Haz obra de evangelista. Es una urgencia. Yo, hermanos, con todo el respeto, cuando veo cierta pasividad, cuando no veo pasión por los que no conocen al Señor, cuando veo que, bueno, hablamos tenemos que hablar de todo, podemos hablar de todo con todos, pero cuando veo cierta negligencia en no compartir, en no llevar a las personas a los pies de Cristo, me pregunto si estamos valorando bien lo que tenemos, si conocemos bien lo que tenemos, si estamos obedeciendo lo que Jesús dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Dios nos ha llamado, hermano, y cuando vayamos a la calle, nosotros no vamos pensando en que si vamos el domingo en la tarde, que parece que Dios por ahí nos está marcando, no estamos pendientes a ver cuántos vamos a traer. Queremos predicar el Evangelio del reino de poder, de sanidad y libertad, y Dios añadirá. Yo les podía hablar de un tiempo donde yo estuve viajando casi por toda España con un equipo evangelístico. Y estaban mal las motivaciones. Por ejemplo, íbamos a un lugar, te digo por darte un ejemplo, en Vitoria, y donde habían 15 hermanos. Iba yo con un misionero de los Estados Unidos, con su familia, mi familia, y entonces empezamos a hacer actividades de toda índole, películas en la calle, conciertos de música cristiana, conferencias sociales sobre el control de la natalidad, 1000 cosas. Todo lo que hacíamos era para que a los 3 meses, después de marcharnos nosotros de Victoria, quedaran no 15 personas, sino quedaran 45 o 50. Pero eso no es la motivación. Esos son los planes de marketing de los hombres. Nosotros tenemos que orar a Dios y decirle: Señor, primero, ¿qué tú quieres? ¿Cuál es tu agenda? Ir a predicar, a ser testigos y dejar que Dios se ocupe de convertirlos, porque la conversión es obra de Dios. ¿Cuánto lo creen esto? La convicción es obra del Espíritu Santo y Dios añadirá. Es más, en esta iglesia yo creo que tenemos bien claro, muchos, creo que todos, que nosotros no estamos aquí para hacer número. No estamos para ser... La gente te pregunta: bueno, ¿cuántos sois? ¿Sois 500? ¿Sois 200? ¿Sois 300? Yo digo: no sé a los que somos, pero esperamos que los que somos tengamos bien claro lo que somos. Hijos de Dios, salvados por el Señor, liberados de las tinieblas de la luz. Entonces tú puedes tener, por ejemplo, como joven, alguien que conozca que está en la droga. Si estás lleno del Espíritu Santo, tú puedes orar en la calle, en el autobús, en el coche, en tu casa, y decir: Padre, en el nombre de Jesús, atamos este espíritu de drogodependencia, de tabaquismo, de lujuria, de homosexualidad, y desatamos sobre él el poder del Evangelio, que significa liberación. Hay una labor tremenda que hacer. Y es muy importante, hermanos, que cuando nos tenemos nuestras celebraciones, nuestras reuniones, podamos acercarnos a las personas, conocer a las personas, hablar con ellas y hablarles del Evangelio. Estar con ellas. El Evangelio también es coinonía, estar con ellos. Vivir entre nosotros el Evangelio. Dice que nadie se atrevía a juntarse con ellos, había un temor de Dios. En el pueblo, en el pueblo de Israel, la iglesia de Israel. Yo creo que vienen tiempos, hermanos, donde Dios más que nunca va a atraer a las personas. Pero nosotros necesitamos vivir
esta parte nuestra. Es decir, Padre, yo incluso quiero llevar algún folleto. Por ejemplo, aquí el siervo José me dio de CLC este Evangelio de San Juan. A veces regalamos una Biblia, un Nuevo Testamento, pero este es un Evangelio muy interesante, el Evangelio de San Juan, que lo puedes llevar. Creo que vale, ¿cuánto vale esto? Sí, en la librería 50. Vamos a tener acá mi material, y de hecho tenemos allí. Es bueno que tú lleves material contigo, y a veces en tu bolso, y poder, si tienes un momentito, aquí en el Evangelio de San Juan está el plan de la salvación. Aquí lo tienes. Por ejemplo, en Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos lo recibieron. Ahora dice el verso 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, obediencia, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón. No es por la religión, sino de Dios. Hay que decirle, ¿tú quieres vivir un milagro? Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Y el milagro es que pases de las tinieblas a la luz. De que la vida vieja muera y estés en una vida nueva. Lo dice Pablo cuando escribe por el Espíritu Santo. En 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo hace Dios. Diga, yo soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. En la segunda parte del verso 18. Hermanos, más que nunca hay una urgencia. España, 44 millones. Murcia, 400.000 personas, donde tú vives, tus vecinos, tus amigos. ¿Por qué se comportan así como se comportan? Porque no conocen al Señor. Y entonces nuestra vieja naturaleza, dado pues lo que tiene, gritos, iras, contiendas, robos, maledicencias, todo eso es propio de la naturaleza que llevamos, esta naturaleza vieja nuestra. Vamos, por favor, pido que busque a alguien en el libro de Proverbios, capítulo 11, verso 30. Hay un versículo ahí que quiero que leamos, por favor. ¿Están recibiendo alguna cosa? Dicen amén porque espero ese amén o... Bueno. Proverbios 11:30. Abran bien el oído, hermanos, que me doy cuenta de eso. Que a veces cuando hablo con Juan Carlos digo, Juan Carlos, pero las personas se están enterando de lo que estamos aquí predicando. Aquí ha habido más que palabra para salir corriendo, como hacía Noé por las calles. Y decía, arrepentíos, dentro de poco tiempo va a venir el diluvio. Y él, cuando le avisó al poco tiempo, más urgente hablaba. A ver qué dice, sierva. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Gracias, sierva. Fruto de vida, ¿cómo dice? El justo tiene fruto de vida. ¿Cuántos somos aquí justos? Por Cristo Jesús. Todos. Por nosotros mismos nadie es justo. ¿Estamos bien claros en esto? Para ser justo tendríamos que cumplir todo lo que está establecido en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Nadie es justo. No hay justo ni uno, pero Cristo es nuestra justicia. En Él somos justificados. Dios nos mira a través de Jesucristo. No tienes que dejar que haya en tu vida un golpe una situación de culpabilidad. Él me justifica. Y dice, la segunda parte, el que gana almas, ¿qué dice que es? Sabio. No sabio de este mundo, sabiduría de Dios. No te preocupes que Dios te va a poner la palabra en tus labios y en tu corazón para que puedas dar la palabra. Dice Jesús, cuando seáis llevados a las autoridades, cuando se os demande razón de vuestra fe, dice, no os preocupéis por lo que tenéis que hablar, sino que dice, el Espíritu Santo os pondrá la palabra que tenéis que dar. ¿Alguien ha experimentado esto alguna vez? Pues tú dile, Señor, yo soy sencillo, mira, se va a reír de mí el médico, se va a reír de mí esta persona, es más culto que yo, sabe más que yo al lado de él, ¿quién soy? Pero tú tienes una experiencia, nosotros tenemos una ventaja, los cristianos, no los evangélicos, los cristianos tenemos una ventaja sobre los que no son cristianos.
Por eso la gente busca soluciones epidérmicas, busca soluciones para el tabaco, para el alcohol, para la lujuria, para esto, para otro. Pero sabemos que hay una solución y esa solución se llama Jesucristo. Dice, el que gana almas es sabio. La sabiduría está en el Señor. Y Él nos va a capacitar. Va a poner la palabra en nuestros labios. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta en momentos determinados como Jesús nos insta a ello. Ya hemos leído un texto. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Él decía, yo voy a las ovejas perdidas primero de Israel. Él cuenta en el capítulo 15 de Lucas 3 parábolas. La parábola de las 99 ovejas, la de la moneda perdida y el hijo pródigo, ¿sí? Los tres estaban perdidos y dice que había gozo cuando se encontró la moneda, la oveja y también el hijo volvió a la casa. Hermanos, nos damos cuenta exactamente en qué situación están las personas que no han nacido de nuevo perdidas. Están como si fuese aquí, tú imaginas aquí un precipicio que me lleva al infierno. Las personas, aunque sean evangélicas o católicas, cuando estoy hablando nominalmente, están en un precipicio para ir al mismo infierno. Si mueren sin Cristo, van donde Cristo no está. Están perdidas como la oveja perdida, como la moneda perdida, como el hijo pródigo. Y al menos Dios nos ha puesto para llevarles el Evangelio. Lo perdido es lo que no está en su sitio. Dios nos creó para estar con Él y tener comunión con Él. Pero el hombre se perdió, se fue, se alejó. Y Dios nos llama cuando Él habla y dice y cuenta esa parábola. Sabemos que en la parábola del hijo pródigo hay tres papeles esenciales. Ahí está el Padre que representa a Dios. Dios está siempre con los brazos abiertos. ¿Cuántos saben? Incluso aunque hayas pecado, aunque hayas hecho lo que ya te ha dado, hay un Dios que tiene los brazos abiertos para acogerte y decirte, hijo, no vivas en culpabilidad continua. Yo quiero hacer de ti algo diferente a lo que eres. El Padre representa el Padre del hijo pródigo representa a Dios. Dice que Él fue movido a misericordia. Antes de que el hijo llegara, Él salió corriendo, el Padre. Y Dios sale todos los días a ver cuántos hijos pródigos vuelven. Y tenemos que orar y decir, oh Señor, que muchos vuelvan, que muchos se den cuenta de que están vacíos, de que no tienen a Cristo Jesús. Y esto debe de prender en el corazón una oración de angustia. Como decía Juan Knox, un evangelista que estaba en Escocia, decía, yo creo, hermanos, yo hago esta mía la oración de él, que decía, Señor, dame Escocia o me muero. Señor, dame hijos, como decía Raquel, a Jacob, dame hijos o me muero. Y debemos de parir. Y Dios va a arreglar todo lo que esté en tu aparato para reproducir. El problema, ya sabes, que no está en la semilla, está en el terreno. Está en el terreno. Que yo pueda dar, si no das a 100, que des a 20 o a 30 o a 60 o a 100 por uno. Que nos podamos reproducir en otros. Con la vida, siendo un mensaje nosotros y dando un mensaje. Qué bueno es que tengas hijos espirituales, pero bien sanos. Porque si tú no estás bien, tú vas a parir hijos que no estén bien también. ¿Sí o no? La ley es esa. La especie que dice se reproduce. Por eso es bueno que estemos bien sanitos, que tengamos bien claras las cosas. Y yo te vuelvo a decir, no tengas peso por cuántos se convierten. Dice la palabra de Dios en uno de los salmos, abre tu boca y yo la llenaré. No te preocupes. El Señor Jesús le dijo al Gadareno, recuerda esa historia tan hermosa, cuando
El gadareno, aquel loco que lo ataban con cadenas y nadie le podía dominar. Tenía su casa, su casa en los sepulcros, dormía. Lo ataban con cadenas, rompía los grillos. Hasta que se encontró con Jesús. Y cuando se encontró con Jesús, tú sabes que fue liberado totalmente, fue salvado. El poder de Dios es más grande que el poder de las drogas, del oscurantismo, de la religiosidad. Dios hace, hermano, hay un poder más grande que la bomba atómica. Dios hace una obra en nuestro interior que no podemos hacer nosotros, ni los pastores ni nadie. Y sabes que cuando Él fue transformado, y dice que Él se quedó en la barca escuchando a Jesús, allí estaba embelesado escuchándole, y se quería quedar, y le dice a Jesús, no te quedes aquí, vete a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Cuenta a tu vecino, cuenta a tu amigo que no eres un religioso, que no eres un evangélico ni un católico, sino eres un hombre nacido de nuevo. Y que hay un milagro que Dios va a hacer contigo si tú quieres, ¿sí o no? Y dice que se fue a 10 ciudades, habla de Decápolis, 10 ciudades, y estuvo predicándoles el evangelio. Cuando nosotros nacemos de nuevo nos pasa, como dice en el capítulo 4 de San Juan, aquella mujer samaritana tuvo un encuentro con Jesús, cuando le dijo, bueno, yo sé cuando venga el Mesías, que todas las dudas que tengo me las va a quitar. Tú sabes aquella conversación que tuvieron antes. Y cuando le dice Jesús, cuando ella dice, yo sé que cuando venga el Mesías, Él me va a aclarar todo lo que necesito que se me aclare. Y Jesús le dije, yo soy el que habla contigo. La gente cuando estés hablando con ella en el nombre del Señor, te van a ver a ti, van a ver a Jesús en ti. No es Fernando, Antonia, Pepa, quien sea, Juana, quien sea. Va a ser Dios que toma tu boca y va a dar una palabra y ellos van a entender en el Espíritu que es Dios que les está hablando. Y le va a decir, yo soy el que habla contigo. Y dice que aquella mujer, recuerda, dejó su cántaro allí, significando su vida, una tipología de la vida vieja, y se fue al pueblo donde ella era de Samaria, a compartir el evangelio con todos. Y dice que casi la mitad de la ciudad se convirtió por ella, una evangelista. Es que lo que tenemos antes de conocer a Cristo no lo teníamos, es demasiado grande, es un tesoro demasiado grande. ¿Cuántos lo creen esto? Mira, lo que tú tienes dentro de ti es un tesoro incalculable. Es una riqueza maravillosa. Es la vida abundante que tú tienes. ¿Tú tienes vida abundante? Vida de gozo, vida de paz. Tenemos algo que pesa en nosotros y que no podemos quedarlo con nosotros. Tenemos que sentir como Pablo dice, yo soy deudor. Yo no hago caso, dice Pablo, de mi vida, con tal de que yo me queme para mi Dios. Pido a Dios que nos enseñe. Vamos a hablar de método, de metodología, pero la metodología sin el Espíritu Santo no hay tal metodología. Recuerda que hay tres cosas muy importantes. Tú, el mensajero, un hombre nacido de nuevo, un hombre que tiene el Espíritu Santo, un hombre que realmente sabe la herencia que tiene. El mensajero que está lleno del Espíritu Santo, de osadía y de poder. Dice Pablo a Timoteo, no te ha dado Dios, Timoteo, y a ti, no te ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de dominio propio, de amor. El amor de Dios, dice Pablo, me constriñe, me empuja a hablar a otros. Esa es la razón. Entonces, mensajero, ¿cómo estás esta mañana? ¿Qué mensaje tú tienes? Olvídate de la contienda. Olvídate de entrarle a la persona para decir, bueno, mira, nosotros creemos en esto, esto y esto y esto. Declaración teológica, 1. Declaración teológica, 2. No, el mensaje es muy sencillo. Que tú necesitas nacer otra vez. Que si no nos arrepentimos, todos pereceremos igualmente. Que tienes que tomar una decisión.
Tienes que creer la palabra que dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, es el Evangelio, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Por favor, toma nota de ese texto en Romanos 10, versos 9, 10 y 11. Y en primera de Juan, capítulo 5, verso 14, dice, y esta es la voluntad de Dios, que si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así es que es necesario no llevarte a la iglesia, al lugar de reunión. La iglesia no es esto, la iglesia es lo que yo tengo de Cristo, sino en el mismo trabajo pueden confesar a Jesucristo. Nosotros creemos que hay que llevar a la gente a la iglesia. Esto no es el lugar, me estoy hablando ahora. No. Hay que orar en la calle, hay que orar por nuestros compañeros en el trabajo. No vas a hacerlo si estás haciendo un trabajo. Dile, ahora cuando acabemos me gustaría hablar contigo un momentito, 5 minutos. El mensaje es muy sencillo. Y declarar que el Espíritu Santo venga sobre la persona que le estás hablando. Y el receptor es la persona a la cual está el mensajero, el mensaje y el receptor del mensaje. Dios lo va a preparar el terreno para que tú puedas sembrar. Y yo sé que muchas veces, yo recuerdo una campaña que tuvimos en Vigo, en Galicia, Vigo es, vamos a ver, Pontevedra, exactamente, estaba buscando la provincia, Pontevedra. Y estábamos en una campaña tremenda allí, aquello. Teníamos varios jóvenes. Y hablándoles 3 meses, casi era el final, tuvimos un evangelista, el final de la campaña. Cuando llegó los últimos días de la campaña, habían varios jóvenes y orábamos porque hay que llorar y hay que orar y llorar. ¿Cuántos saben esto? Y llorábamos. Y decía, Señor, yo te ruego por estos jóvenes, Señor, necesitamos que tú levantes aquí en Vigo un pueblo de jóvenes que te den la gloria y la honra, Señor. Y cuando hice este llamado, vimos cómo estos jóvenes se arrancaron hacia adelante a decir, yo acepto a Cristo como mi Salvador personal. Lo recibo como mi Señor y mi Salvador. Y este gozo es indescriptible. Ser de bendición para otros, sencillamente. Dice la palabra de Dios, cuando sacó Dios a Abraham de Ur de los Caldeos, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Nos sacó de Egipto, nos sacó del mundo, nos sacó de Ur de los Caldeos, que había mucho paganismo. Dice, y al que te bendijere, bendeciré, será bendición. Y al que él te maldijere, maldeciré. Y dice que cuando oyó la palabra, él obedeció. Hemos sido puestos para ser de bendición en la tierra. Aquí se nos está hablando de que somos sal, somos luz. Dios, por su misericordia, aún no ha llegado porque está esperando que este planeta Tierra gima y busque al Señor más que nunca. Por eso cuando vengan las personas aquí tienen que encontrar un rebaño que aman verdaderamente al pastor, amándonos unos a otros como Él nos ha amado. Yo les animo en el nombre de Jesús, en esta mañana, que Dios ponga una pasión, esa es la palabra, una pasión por las almas. Como dice, el que gana almas es sabio. Yo quiero pedirle a Dios esto, que lo haga en mi vida esta mañana. Yo quiero sentir la compasión de Jesús cuando vio a la gente, dice que las vio desamparadas y como ovejas descarriadas y que no tenían pastor. Mira cómo está el mundo donde tú vives, mira cómo están los políticos, mira cómo están los religiosos, mira cómo están los medios de comunicación, mira las noticias. En lo que llevamos de año ha habido un montón de personas que han muerto. La sangre está corriendo. Y hay una sangre que se derramó en la cruz del Calvario para que no se derrame tanta sangre como se está derramando. Y eso tenemos que decirle a la gente. Hay solución para eso. Vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús en esta mañana, tú nos traes la instrucción, tú nos traes la revelación
del amor por aquellos que no te conocen. Padre, conocen una religión, conocen filosofías. Hay más engaños que nunca en la religión y en las filosofías. Hay un vacío, sin embargo, existente siempre. Padre, tú nos has llamado. Señor, aunque tengamos que llorar, haznos llorar por las almas. Como dice en el Salmo 126, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Haznos llorar por los no convertidos, Señor, en lo secreto. Cada día al levantarnos, dinos, Señor, ¿a quién le hablaré hoy? Abre nuestra boca, llena nuestra boca, Señor, y que podamos tener el gozo de la cosecha. Dice, más con regocijo volverán trayendo las gavillas. Algún día nos daremos cuenta, quizás en el cielo, de las gavillas que tú, Señor, has traído. Señor, queremos levantar nuestros ojos alrededor nuestro y mirar que está lista. Señor, la cosecha está lista. Que Dios nos ha llamado para compartir. Que hay una urgencia en nosotros. Hoy hablamos de todo el humanismo que puede hablar. Hablamos de todas las cosas. Y está bien que hablemos porque no tenemos que también, Señor, solo hablar de cosas espirituales. Pero el Señor pone en nosotros la urgencia de que las personas estén seguras de su salvación. La seguridad no la da ninguna religión, la da Cristo Jesús. Él dice, el que creyere en mí será salvo. Tiene vida eterna. Padre, en el nombre de Cristo yo oro por todos los que están escuchando ahora. Que tú los toques también. Y que nos equipes bien para ser testigos tuyos en este tiempo. Llénanos de tu Espíritu Santo, que esa es la condición sine qua non. Solo cuando estamos llenos del Espíritu Santo saltamos como corderitos de la manada. Sentimos gozo y paz. Y sentimos lo que Pablo dice, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! ¡Oh! Me es impuesta necesidad. No que sean evangélicos, no que vengan a reuniones, sino que te conozcan a ti. Como Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo creo pedirte, Padre, que nos equipes a nosotros aquí, que quites la baja estima, que quites de nosotros que no puedo, que no sirvo, que soy extranjero, que soy viuda o que soy... No. Tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Tú eres nuestra esperanza. Tú eres la solución para el mundo en el cual vivimos. Hay un evangelio que todavía no ha llegado a la gente. Hay personas que están atrapadas en las religiones, en las sectas, en los grupos, pero todavía no te conocen a ti. Ven a libertarlos. Danos la pasión que había en Jesús. Él iba y les hablaba y pasaba noches. Dice los evangelios que no tenían tiempo ni para comer. Oh Dios, qué pasión la tuya de enviar a tu Hijo Jesucristo a buscarnos a nosotros. Gracias por habernos buscado y haberte dicho sí. Oh Señor, que tú pongas en nosotros ese deseo también. Te damos la gloria y la honra a ti y prometemos delante de ti en todo día, cuando vayamos a la calle, cuando estemos donde estemos, Señor, saber que lo que necesitan las personas es nacer otra vez, nacer de nuevo por tu Espíritu Santo y por tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 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 Aleluya. Damos un aplauso al Señor para que lo haga en nosotros lo que hemos dicho. Gloria a Dios. Les pedimos así también la conexión con Radio Vida y ya saben ustedes que volvemos a lo normal con el pastor Juan Carlos la semana que viene en los estudios básicos de fundamentos del reino de Dios. Y qué bueno que Dios los pueda usar hoy mismo. Quizás hoy mismo Dios te va a usar, no sé. Quizás si vas a jugar al fútbol, si vas aquí, vas allá, vas a comprar. Dios en cualquier momento puede darte algo para dar a las personas lo que no tienen. Amén. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Tomemos un tiempo para saludarnos.